Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por recibirme, en particular al doctor Salvador, por la invitación y todo el grupo que me ha recibido. Y bueno, pues es un honor de veras estar aquí compartiendo algo de los trabajos de investigación que hemos llevado a cabo. Y lo que el día de hoy en particular quisiera compartir es algo relacionado al tema que tiene que ver con pues, mucho de esto que estamos tratando de todavía de entender de las implicaciones de lo que está ocurriendo con el cambio climático. eh, bueno, acaba de pasar un huracán por aquí, por Ensenada. Creo que tenía más de 80 años o algo así, que no llegaba una tormenta tropical a Los Ángeles, a toda esta zona de California, y así podemos dar un número importante de situaciones que se están presentando, incendios en Canadá. eh, bueno, esto que pensábamos que quizá llegaría más tarde, pues ya llegó. Y ahora pues es entender esta nueva realidad, y la pregunta es, ¿qué hacemos ante esta nueva realidad? ¿Sí? ¿Cómo nos adaptamos? Y si hay manera de intervenir para pues, cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Y bueno, esta plática está motivada por todo ello. El título es Modelos basados en agentes para el análisis del nexo sistémico entre los sistemas de alimentación, de energía y agua en el contexto de la sustentabilidad y la adopción de tecnologías IoT. En las ingenierías es muy común, pues tenemos nuestras metodologías o procesos bien definidos acerca de cómo desarrollar un sistema. ¿Sí? Entonces, lo más clásico es pensar en un modelo de cascada, ¿no? Cuando hacemos el desarrollo de algún sistema. Y seguimos un modelo de proceso también cuando hacemos el diseño, claro, previo a hacer una ingeniería de requerimientos, y nos enfocamos particularmente a aquellas especificaciones, tanto funcionales como no funcionales, que están derivadas o que resultan de esa ingeniería de requerimiento, ¿no? Lo hacemos para los sistemas de software, sistemas de hardware, pero en muchos de los casos nos enfocamos solo a ese sistema. O sea, nos olvidamos que ese sistema va a estar inmerso en un entorno, que ese sistema quizá, al ser parte de un sistema sociotecnológico, es decir, donde hay procesos, donde hay interacciones con las personas, pues nos olvidamos de ello. Entonces nos enfocamos solo al diseño, a ver, si esto tiene sensores, tiene actuadores, es un sistema ciberfísico, por ejemplo, pues se va a enfocar nada más, va a haber una lógica de control y se va a enfocar solamente a hacer esto. Pero en realidad ese sistema, como todos nosotros, estamos conectados o interactuamos de cierta manera. ¿Sí? Esa tecnología que incorporamos en los procesos, estas interacciones, pues afectan, dadas estas relaciones y vínculos que se establecen, sobre todo cuando hablamos en entornos urbanos. ¿Sí? Un poco para entender cómo el impacto que luego tiene la tecnología que desarrollamos en las ciudades, podemos pensar en dos ejemplos clásicos, ¿no? Entonces, imagínense qué serían las ciudades sin los elevadores, ¿no? ¿Cuál desarrollo vertical hubiera sido posible? Mínimo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, Tijuana, pues vemos que hay un desarrollo importante vertical, ¿no? Claro, gracias a esa tecnología, una simple intervención tecnológica. Y miren el impacto que tiene en el desarrollo de todas las ciudades en el mundo. O sea, incrementó la densidad poblacional, la demanda de muchos servicios, etcétera. Y cómo esa pequeña, ese desarrollo tecnológico al final impactó en la forma
que se desarrollan en las ciudades y toda la demanda e impacto que tienen, por supuesto, también en el medio ambiente, ¿no? Otro, diseño tecnológico, desarrollo tecnológico, por supuesto, el semáforo. Cuando surge el automóvil y lamentablemente cuando se empiezan a diseñar las ciudades, pues nos olvidamos de las personas y empezamos a diseñarlas en función del automóvil, ¿no? Entonces, haciendo calles por todos lados, o tratando de hacer calles, y lo que dio viabilidad a que se pudiera incrementar pues, la presencia de ese tipo de sistemas en las ciudades, pues fue el semáforo. Entonces, un solo elemento tecnológico, fíjense el impacto que tiene o ha tenido en el desarrollo de las ciudades. Entonces, esta plática es acerca de ese tipo de reflexiones, es acerca de reflexionar, bueno, pues, vamos a hacer un sistema. En el caso de las áreas de telecomunicaciones, de computación, electrónica, pues sí, estamos haciendo investigación y desarrollando sistemas, pero ¿cuál es el impacto que va a tener ese tipo de sistemas? Y si debiéramos o no reflexionar sobre cómo al adoptarse esa tecnología o no, va a impactar en el ambiente, puede o no coadyuvar a esta situación del cambio climático, etcétera. Entonces, es dar un panorama, hacer unas reflexiones acerca de qué es lo que está ocurriendo y luego cómo podemos modelar o conceptualizar esta problemática para entonces poder pues, evaluar si efectivamente lo que hacemos en las ingenierías, particularmente con el desarrollo de las tecnologías, pueda tener o no algún impacto positivo, o algún impacto también negativo, cuando esta tecnología es desplegada y se incorpora en procesos, ¿sí? Principalmente me voy a enfocar en tres tipos de sistemas o procesos donde también estamos haciendo, por supuesto, tecnología, que son los sistemas de agua, los sistemas de energía y los sistemas de alimentación. ¿Ok? Bueno, ya me presentaron, estas son mis cuentas de correo electrónico, principalmente pues aquí estoy a sus órdenes. Importante que esta investigación pues se hace de manera importante en colaboración con centros de investigación, por supuesto con el CICES y otras instituciones, y con colegas de diferentes, muy diversas disciplinas, ¿sí? Bueno, algo importante para la plática, bueno, pues es entender qué tienen que ver las ingenierías con los sistemas sociales, qué tiene que ver las ingenierías con los sistemas sociotecnológicos, ¿no? Pues, como ingenieras o ingenieros, la verdad, reflexionamos poco sobre eso, pero a lo largo de varios años que he tenido la oportunidad de tratar de entender cómo la ingeniería también es importante o puede ser importante, por ejemplo, para estudiar fenómenos sociales. Y dices, ¿qué tiene que ver la ingeniería entonces con estudiar por ejemplo, la conformación de tejido social? Cuando hay altos niveles de violencia, ¿cómo se afecta eso? Pues son preguntas que nos podemos hacer y la manera en que nos hemos estado involucrando es a través de modelos computacionales y simulación computacional. Y por supuesto, así como mencioné de tecnologías como el elevador o semáforo, pues hay tecnologías, principalmente en el contexto del IoT, que podemos desarrollar y ver cómo coadyuvar pues, a la mejora de los procesos y sobre todo pues, a ayudar a resolver problemas que tenemos que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad. Y los padecemos. Todos vivimos, o la gran mayoría, quiero decir más bien,
En ciudades, fíjense, en el 2023 el 55% de las personas vivimos en ciudades en el mundo. En el 2050 el 70% de la población mundial. Y si pensamos que hoy con las problemáticas que estamos viendo, por ejemplo, pues pasó el huracán y bueno, como pasa en muchas de nuestras ciudades, las calles o el asfalto pues, no están en las mejores condiciones, ¿no? Resulta que se hacen baches en los baches, ¿no? Cuando llega a haber precipitaciones pluviales, ¿sí? Y todo eso, ¿verdad? Que está ocurriendo, pues tiene mucho que ver con este porcentaje. O sea, nuestras ciudades están inmersas en medio ambientes, son sistemas socioecotecnológicos y pues está habiendo repercusiones de la presencia y de las actividades que llevamos a cabo los seres humanos. Entonces eso nos presenta retos muy importantes, ¿no? Pues cuando vemos una ciudad, pensemos en, pues nomás vemos la infraestructura y ahí estamos las personas, pero en realidad están ocurriendo muchas cosas. Para que nosotros podamos estar aquí, hay que consumir energía para movernos. Para estar presentes pues, necesitamos existir pues, de los alimentos, hay que llevar los alimentos a las ciudades. Somos personas que estamos conectadas con las telecomunicaciones, el internet, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago alguna intervención en los sistemas de energía? Si eso puede o no tener alguna repercusión, por ejemplo, con los otros sistemas, ¿sí? Con los sistemas de alimentación, eh, con los sistemas de agua, ¿no? Cuando ocurrió la pandemia, nos fuimos a confinamiento, ¿no? Y eso, pues ya simplemente el modificar los patrones de movilidad que estaba y esa población flotante que se está generando en las ciudades, el hecho de estar en nuestras casas, en los lugares donde habitamos y trabajar, ¿no? Estar en la escuela, hacer ese teletrabajo, estudiar de manera remota, causó un cambio importante, por ejemplo, en los consumos de energía. ¿Qué pasó? Pues la gran mayoría de nosotros, pues los recibos de luz empezaron a aumentar de manera importante. Pero entonces ocurre algún fenómeno, en este caso fue la pandemia, y tiene repercusiones con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la energía, ¿sí? Y luego hubo una gran demanda de los servicios de telecomunicaciones también. ¿Por qué? Porque aunque ya teníamos internet, a lo mejor no era el mejor servicio, y si requeríamos modificar esos servicios de comunicaciones, pues alguien tenía que hacerlos. El personal que estaba disponible en las empresas de telecomunicaciones era limitado y obviamente pues se tardaban meses en responder, ¿no? Entonces, vean cómo una cosa tiene repercusión con otra. Entonces, en la ciudad estamos las personas, llevamos actividades, mucho de lo que hacemos tiene que ver con las actividades económicas, obviamente también hay entretenimiento y demás. Y por supuesto estamos inmersos en un ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos las actividades humanas? Pero lo hacemos de manera sustentable, es la pregunta. ¿Y qué implicaciones tiene inclusive el que tú desarrolles y despliegues una tecnología y cómo eso puede impactar en la sustentabilidad también? ¿Sí? Entonces, la plática es acerca del nexo sistémico que hay entre los sistemas de agua, energía y alimentación. ¿A qué se refiere esto? Pues es el estudio sistémico y holístico de los vínculos y sinergias que hay entre los distintos sistemas, en este caso, pues el agua, la energía y los alimentos. La idea es ver esto como un enfoque conceptual, donde queremos entender de una mejor manera cuáles son las interacciones que hay entre estos sistemas y, por supuesto, las actividades humanas con el propósito de gestionar mejor los recursos, la toma de decisiones
y que podamos tener decisiones intersectoriales, ¿sí? Es decir, que si hacemos algún diseño o alguna afectación en los sistemas de energía, ¿verdad? Que las repercusiones de ello pues sean tomadas en cuenta y evaluadas del impacto que pueda tener, por ejemplo, en los sistemas de alimentación. Y lo mismo si hacemos alguna intervención, algún diseño en los sistemas de agua, considerar que, por supuesto, esto va a tener implicaciones en la generación de energía, con los sistemas de energía y en los sistemas de alimentación. Por ejemplo, vamos pareciera que no estuvieran vinculados o relacionados. Y obviamente ese tipo de sistemas, cuando hablamos los sistemas de alimentos, los sistemas que tienen que ver con el agua y la energía, las telecomunicaciones, los sistemas de software, los sistemas electrónicos están totalmente desplegados y están de manera presentes, están omnipresentes en todos estos sistemas, ¿no? No podríamos tener estos sistemas para el tipo de ciudades si no hacemos esta tecnificación. Pues, ¿qué impacto tiene cuando hacemos los diseños? ¿Y cuáles son las relaciones que hay entre estos sistemas? ¿Sí? Por ejemplo, el agua pues es utilizada para generar alimentos, producir alimentos, ¿cómo? Los sistemas de riego. ¿Sí? Más del 60% del agua que se consume en el mundo, de hecho es un porcentaje todavía alrededor, si no me equivoco, anda por ahí del 70%, es para producir alimentos. Y son con las técnicas tradicionales que se hacen en cielo abierto. Entonces, pues están las parcelas, o eso pues se puede hacer de manera así masiva, pero riegas y en buena parte se va a evaporar, esa agua se va a evaporar. Entonces, no es en las ciudades donde estamos teniendo ese mayor consumo, digamos, en el consumo humano, tomando agua o en las actividades diarias que realizamos, así como individuos, sino pues para producir nuestros alimentos, ¿no? El agua entonces lo usamos en el procesamiento y preparación de alimentos. También el agua lo usamos para la energía, para la energía hidráulica, ¿no? Tenemos nuestras hidroeléctricas, etc. La energía la necesitamos para bombear el agua, ¿sí? Entonces el agua, más en el norte de nuestro país, sí es un tema muy importante, y por supuesto también en el sur de Estados Unidos, hay que traer el agua donde está presente, ¿no? Y hay que bombear. El agua en la Ciudad de México pues, se tiene que bombear y la altura a la que está la Ciudad de México pues, es muy importante, ¿no? Entonces eso implica un consumo energético para poder llevar esa agua a nuestras ciudades, ¿no? Entonces también usamos la energía para procesar o generar nuestros alimentos, en su preparación, en el procesamiento, para poder aplicar los fertilizantes, o los alimentos también los usamos como energía, ¿sí? Por ejemplo, para el biogás que se genera a partir de los alimentos, etcétera. Entonces, la combinatoria tan solo de esos tres tipos de sistemas, de cómo se relacionan unos de otros, pues ya es importante, ¿no? Pues, ¿cómo entender? Si es como el efecto mariposa o dominó, ¿no? O sea, tú le mueves una pieza y ¿en dónde va a impactar eso? ¿Y de qué manera? Yo estoy seguro que quien hizo el diseño del elevador, el primer diseño del elevador, pues nunca dimensionó que íbamos a tener las ciudades que tenemos hoy en día, o que quizá vamos a tener en las siguientes décadas, ¿no? O el que diseñó el semáforo en Londres, que gracias a ese desarrollo tecnológico, pues también la movilidad que se tiene ahora y los problemas también de congestionamiento que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces los retos que tenemos, primero entender esas relaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones? Y cómo la tecnología y el tipo de sistemas tecnológicos que estamos desarrollando y que están inmersos en estos otros sistemas están relacionados y cómo impactan en ellos, ¿no? Sobre todo ante
problemas van a seguir aumentando. ¿Por qué? Tiene el crecimiento poblacional. Las necesidades que tenemos, pues sí, ya problemáticas y llenos de retos, también pues hay muchas cosas pues, hermosas que ocurren en nuestras ciudades, todas mal, claro que no. Finalmente, pues esos retos que tenemos se van a seguir aumentando y ¿cómo los vamos a solucionar? Es la pregunta. Entonces, el tema de movilidad, ¿sí? Mañana es viernes. ¿Alguien cree que sea un buen día, por ejemplo, para visitar Tijuana? El centro de Tijuana, y si van a Guadalajara, pues igual. El tema de movilidad es muy complejo, ¿no? Entonces, y vamos a seguir urbanizando, a seguir creciendo nuestras ciudades. También las dietas, los alimentos y la forma en que estamos procesando y la dieta de las personas, pues es algo que también está cambiando y va a tener impactos en todo esto. Hay cambios tecnológicos, ¿sí? Hay cambios culturales, estas relaciones, vínculos culturales que se están dando en las diversas regiones del mundo y por supuesto el cambio climático. O sea, ya es mucho, ¿no? O sea, pensar en todo esto y entonces pero al final, fíjense, hay una toma de decisiones, alguien toma decisiones sobre qué calles, qué infraestructura, qué tipo de infraestructura vamos a habilitar, y eso incluye los componentes tecnológicos en las ciudades donde vivimos, ¿no? A pesar de todas estas complejidades y el entendimiento que quizá debiéramos tener antes de hacer una toma de decisiones. Que la toma de decisiones se hace. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen que estamos tomando las mejores decisiones? Pues bueno, no sé, o sí, o no. Lo cierto es que pues, este tipo de problemas y el vínculo sistémico entre los sistemas de alimentación, de agua, de energía, ante estos retos, pues es algo que todavía no terminamos de entender. ¿Sí? Esto era Dubái en 1984. Imagínense el impacto que tuvo en el ambiente el desarrollar eso, ¿no? Piensen en los sistemas de agua, energía, todos los servicios de comunicaciones, etcétera, en tan solo unos cuantos años. Y, bueno, el ver cuáles fueron esas interacciones, cuáles fueron esas problemáticas que quizás se generaron, se tuvieron que resolver, y cuáles son las que van a surgir a partir de esas intervenciones que se hicieron en esas áreas, en esos espacios donde se desarrolla esta ciudad, pues es algo que todavía quizás estamos por descubrir. Y bueno, ante todo este entramado de interacciones y cosas, hay una teoría, también la ciencia, que se ha desarrollado de manera importante, que es la teoría de sistemas complejos. ¿Sí? Y eso es un área importante en el área de la física, de la química y por supuesto también en el área de la computación. Cuando tratamos de hacer modelos y simulaciones computacionales de sistemas que tienen todo este entramado, bueno, y cómo entender lo que está ocurriendo, esto que emerge, ¿no? Esos comportamientos emergentes. Bueno, esta teoría se enfoca al estudio de sistemas que tienen múltiples elementos con propiedades y comportamientos agregados, es decir, las propiedades que tienen los elementos individuales no es algo que necesariamente está relacionado con lo que se observan los comportamientos agregados de manera igual. ¿Sí? Entonces, en este tipo de sistemas emergen fenómenos, el número de elementos es elevado, las interacciones y esas relaciones de las que hablábamos, de los sistemas de agua, los sistemas de alimentación, de energía, el incorporar elementos tecnológicos en eso, no son relaciones reales tampoco.
o interacciones lineales. Entonces, este tipo de fenómenos y sistemas están presentes en la naturaleza. Medio ambiente, las ciudades, el ser humano, ¿no? A ver, ¿alguien puede explicar cómo se produce ya, si tenemos, pregunta, pues un entendimiento completo y perfecto acerca de cómo surge o emerge la inteligencia humana en el cerebro? No, todavía es algo que seguimos estudiando. Es un sistema complejo. Ya hay millones de células que están, de neuronas que están interactuando, y de esa interacción surge la inteligencia de alguna manera. Pues hay un comportamiento que emerge, ¿sí? Y bueno, una herramienta o un enfoque muy importante para abordar el estudio de este tipo de sistemas son los modelos y las simulaciones computacionales, ¿sí? Y una característica de este tipo de sistemas es que el orden puede haber autoorganización, es decir, que emergen comportamientos sin la intervención de quien diseñó el sistema. ¿Por qué las personas somos diferentes? O sea, si fisiológicamente tenemos los mismos elementos, ¿no? Los mismos órganos, mismos tipos de células, etcétera, somos individuos que tenemos una personalidad y características que nos hacen ser eso, individuos, ¿no? Cada quien somos diferentes, ¿no? Bueno, pues son comportamientos que emergen en este tipo de sistemas. Entre otras cosas, son difíciles de predecir los sistemas de este tipo. Hay comportamiento no lineal, un gran número de elementos, están fuera de equilibrio. Una característica muy importante es la autoorganización y la resiliencia, se puede entender. ¿Sí? Este es un modelito de un autómata celular, clásico en el área de computación, el simple juego de la vida, y con reglas muy básicas. Fíjense cómo empiezan a emerger aquí patrones, ¿sí? Con el movimiento que se generan en las células a partir de esas reglas. O sea, de esas reglas, el predecir que se van a dar la formación de estos patrones, no era algo fácil de hacer, ¿no? Ni siquiera intuitivo de hacer, ¿sí? Entonces, los sistemas tecnológicos que estamos desarrollando para nuestras ciudades, ¿no? Texto del agua, la energía, la alimentación, movilidad, pues fíjense cómo este es un caso pues muy diferente que aparece aquí en la parte inferior de la pantalla, del lado izquierdo, al de la parte superior. Y la pregunta es, pues, ¿dónde nos gustaría vivir, no? ¿Dónde está la imagen de arriba o dónde está la imagen de abajo? Pensarías que, pues sí, el orden, ¿sí? Pero miren, hemos hecho estudios, análisis, donde, bueno, claro, todo el mundo, pues, queremos estar en un lugar ordenado, limpio, etcétera. Pero hay situaciones, por supuesto, cuando las ciudades están inmersas en un ambiente y están totalmente conectadas con ese ambiente y tener muchos tipos de interacciones, pues, por ejemplo, miren, cuando ocurre un sismo importante en una ciudad como esta, o una ciudad como esa, pues van a haber situaciones donde no necesariamente las mejores situaciones en términos de las respuestas que puedan tener, pues van a ser las mejores acá. Y no, pudiera haber situaciones donde quizá por la autoorganización que hablaba, ¿sí? Los comportamientos emergentes, pues van a ocurrir mejor, ¿sí? Pensemos en el sismo del 85 en la Ciudad de México. La población de esa tragedia empieza a responder. Nadie nos dijo en la Ciudad de México que expusiéramos nuestra vida para tratar de salvar a quienes estaban todavía bajo los escombros, ¿no? De hecho, la regla, o sea, por seguridad, para entender lo que digan nuestras autoridades, pero en aquel momento, por supuesto, siempre fue una reacción espontánea de las personas, ¿no? El solidarizarse y empezar a reaccionar y a recuperar
tratar de rescatar a quienes estaban en esos escombros, aún arriesgando la vida propia, ¿no? Entonces, es algo que me dio. Nadie dijo, ahora hay que hacer esto. Y la gente se empezó a autoorganizar. ¿Sí? Entonces, quizá en una situación como esa, pues la respuesta puede llegar a ser muy diferente. ¿Sí? Y no necesariamente fue la mejor respuesta ante cierto tipo de situaciones. Y bueno, para ejemplificar esto de los comportamientos emergentes, voy a mostrar este video. For the first time, Japanese researchers conducted a real-life experiment that shows how some traffic jams appear for no apparent reason. They placed 22 bits. Se reproduce el fenómeno en el área de movilidad de las ondas de choque, ¿sí? Estas ondas de choque, fíjense, la regla que se da aquí es un experimento que hicieron en Japón. Tú vas a conducir a una velocidad cero de ciertos kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense cómo el tráfico Constant speed of 30 kilometers an hour. con 30 kilómetros por hora. Traffic moves smoothly. Claro, la separación entre los vehículos al inicio es And vehicles come together at one point on the la track. que se presenta The aquí, jams no spread el back to the experimento, ground pero luego like a shockwave to radius empieza a about hacer 20 kilometers an funcionamiento. hour. ¿Sí lo ven? Real-life jams move backwards at about the same speed. Bueno, entonces, fíjense, ese fenómeno que se conoce como la onda de choque en el tráfico, tenemos los modelos computacionales de la movilidad, son fenómenos que medimos. Entonces tú piensas que hay un match, ¿no? O piensas que hay algo ahí, no. Simplemente son cosas que emergen por este tipo de interacciones. Y esa onda de choque, ya hay estudios realizados, importantes, también se propaga hacia atrás, así como las ondas que hacemos cuando estamos en el agua, o las ondas en energía de comunicaciones, viajan. Recorren distancia y lo hacen a cierta velocidad. Y es un fenómeno que nadie les dijo a los conductores en ese experimento que tuvieran cierto comportamiento para producir ese fenómeno o que requiere ese fenómeno. Entonces, bueno, pues sí, las ciudades son sistemas complejos, pues una perspectiva para entender qué es lo que ocurre y terminar también cuáles son, entender las implicaciones de los sistemas tecnológicos que estamos desarrollando para ellas, pues surge esta perspectiva de ver las ciudades como un sistema complejo. Entonces, eso implica una perspectiva holística y multidimensional. Entonces, principalmente vemos tres capas. Y hablando en el área de telecomunicaciones, ¿no? El sistema, podemos pensar en la arquitectura de referencia, en el modelo OSI, ¿no? Son arquitecturas en capas. También así podemos abstraer las ciudades. Hay una capa física, literal, como las comunicaciones, que es la ciudad física. Luego vamos a tener sobre eso, en ese espacio físico, vamos a interactuar las personas, están los sistemas sociales. Y luego, con el desarrollo de la tecnología, pues surgen estos elementos tecnológicos, como el semáforo, el elevador, etcétera, los sistemas de comunicaciones, y empezamos a tecnificar entonces las ciudades. Entonces hay una ciudad, entre comillas, digital, que es como una interfase que nos permite interactuar con esa ciudad física, las personas, y entre nosotros también. O sea, interacción entre las personas e interacción con la ciudad física. ¿Sí? Bueno, esto es un poco del modelo, qué es lo que implica de esa abstracción de entender a la ciudad como un sistema complejo y cuáles son las áreas relacionadas hacia el estudio de los fenómenos emergentes y la autoorganización que surgen así en las ciudades. Y esto lo pongo como antecedente porque cuando tratamos de analizar las relaciones que hay entre los sistemas de energía, alimentación, ¿sí? Y agua, se dan este tipo de relaciones y además esos sistemas están inmersos en las ciudades. Entonces no puedes analizar o estudiar o modelar este tipo de interacciones sin entender que el tipo de
de sistema o las implicaciones que ellos tienen, ¿no? Cuando lo llamamos un modelo computacional, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues esas propiedades que están asociadas a los temas complejos también están presentes en nuestras ciudades. Y este es un mapa que generó por ahí Brian Castellani, que es acerca de la evolución de las ciencias de la complejidad. De manera importante, resalta aquí en este tipo de estudios el área, por ejemplo, la cibernética, ¿no? Que fueron los orígenes del área de control, los orígenes también del entendimiento y estudio en lo que derivó después en los sistemas ciberfísicos y luego pues en el IoT. Entonces, ¿cómo? Pues al final, para entender y estudiar todo este tipo de sistemas, las áreas que han involucrado, ¿sí? Como por ejemplo el área de, como mencionaba, la cibernética, la inteligencia computacional, la inteligencia artificial, perdón, la ciencia de sistemas o teoría de sistemas, y así, a lo largo de las distintas décadas, pues han evolucionado diferentes disciplinas. De manera muy importante resalta el área de ciencia de la red. Entonces, cuando allá en California se hizo de ingeniería del Internet, de diseño, hubo una especificación, hubo un diseño. Alguien diseñó y dijo qué protocolos iban a utilizar. Y ibas a generar un sistema y lo ibas a hacer con ciertas características o propiedades, ¿no? Elementos funcionales y no funcionales. ¿Sí? Entonces, bueno, resulta que ese sistema, Internet, también es una red, es un sistema complejo. O sea, esas reglas y protocolos que definieron a ese sistema emergió, creció, evolucionó como un sistema complejo. Y pues hemos estado, los del área de redes, muchos años estudiando Internet, tratando de entender ese sistema, y resulta que la teoría matemática, la teoría de grafos, principalmente, la teoría probabilidad, procesos estocásticos, teoría de colas, todo eso que habíamos utilizado para estudiar esos sistemas, pues son fundamentales también para estudiar cualquier otro sistema que pueda ser modelado como una red. Y ahí surge el área de la ciencia de red. Y, en esencia, un sistema complejo es un sistema en red. La característica es que es una red. Ese sistema sí es una red, pero es una red compleja. Entonces, por eso, quienes estamos luego en el área de computación o telecom y habíamos estudiado en eso, pues empezamos también a aplicar, vimos la importancia de eso que habíamos, esa teoría, esos estudios, pues empezaban a aplicar también para otro tipo de sistemas. Generamos los mismos grafos y hacíamos el mismo tipo de análisis. ¿Sí? Bueno. Entonces, para hacer esto, estas son las áreas relacionadas, los autómatas celulares, los modelos de redes, y en esta presentación, principalmente, me voy a enfocar a los modelos basados en agentes, y que es un enfoque de la computación. Entonces, implica estas áreas de conocimiento. ¿Sí? Bueno. Entonces, los modelos basados en agente son modelos que nos permiten hacer representaciones de una estructura, de la estructura de un sistema complejo, de modelar esos comportamientos y características de los elementos individuales que componen un sistema, y con ello hacer una simulación computacional a partir de esos modelos para ver qué es lo que va a emerger. Y entonces les hacemos preguntas a esos modelos, como ¿qué es lo que pasaría si modificamos algún comportamiento? ¿Qué pasaría si las ciudades, hacemos un modelo de ciudad, pues no hubieran elevado, ¿no? ¿Cómo hubieran evolucionado? Entonces, bueno, pues es una herramienta muy importante que utilizamos para estudiar comportamientos emergentes. Y esto incluye también
los asociados a los sistemas tecnológicos que hoy en día estamos desarrollando en las ciencias de la ingeniería. ¿Sí? Bueno, se han hecho estudios, modelos basados en agentes distintos de muy diversos comportamientos. Este es el Ciriscope, ¿verdad? Es un simulador que está basado en un Lego, se hizo en el Media Lab, y se hizo para modelar y estudiar comportamientos emergentes, por ejemplo, de Andorra. ¿Sí? Y fíjense que los patrones de movilidad de cómo llegar a esa población flotante de España o de Francia se pudo estudiar gracias al uso de los registros de las llamadas telefónicas, ¿sí? Y de la conectividad que tenían los celulares con las radiobases. Entonces, ahí se hizo una serie de datos, se identificaron los patrones, bueno, pues se analizaron los comportamientos humanos. Otra vez, se hizo, pues, los sistemas de comunicaciones, todo el mundo tenemos nuestro celular, están constantemente conectándose con algo. Bueno, ¿qué tan útil o para qué pudiéramos usar esta información? Pues si nunca pensamos que eso lo podíamos utilizar para analizar la movilidad de una ciudad. ¿Quién diseñó? Pues la red celular. Los sistemas celulares nunca pensaron en eso, ¿no? Fíjense cómo esa es otra de las cosas que pueden emerger de esto, ¿sí? Bueno, voy a hacer un poquito en la presentación. Esta es la manera en la que hacemos esos modelos, la simulación computacional, ¿sí? Primero identificamos el modelo, vemos cuáles son los elementos que intervienen en ese sistema donde se presenta el modelo, ¿sí? Todos los elementos que están en el presente, presentes en ese sistema y con los que interactúa el sistema, los agentificamos, ¿sí? Es decir, hacemos una representación computacional. El tipo de sistemas con los que principalmente trabajamos son sistemas espaciotemporales, es decir, están ubicados en el espacio y tienen un comportamiento dinámico. Entonces hay que ver cuáles son esas características y finalmente definimos un escenario que podría ser Ensenada. Podríamos haber hecho preguntas como ¿qué pasaría si llega el huracán Hillary y en lugar de tocar directamente el ojo del huracán con Ensenada, pues llega hacia el sur del estado, ¿no? O Baja California Sur? Y podemos hacer ese tipo de análisis. ¿Qué es lo que puede emerger? ¿Qué va a emerger? Y hacemos ese tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si? Entonces, bueno, pues hemos hecho simulaciones, modelos de distintos fenómenos sociales, como esto el tejido social, la segregación, principalmente la segregación espacial, que se da cuando pues empezamos a vivir en ciudades. Guadalajara es un pues, muy mal ejemplo de eso, porque pues, bueno, es lo que ha ocurrido. Allá, no sé si han escuchado la palabra coto, en Guadalajara es un condominio. Entonces son áreas o colonias que están cerradas. Y resulta que en Zapopan y en otras áreas de la zona metropolitana hay una cantidad importante. Entonces la ciudad está muy accidentada. Y eso te genera desconexiones en la ciudad, en la movilidad. Y es una movilidad muy accidentada. No solo por el terreno, sino por esa segregación espacial o esas separaciones que se están dando en las diferentes zonas de la ciudad. Aquí voy a mostrar un video rápido y ya me voy a dedicar para cerrar con la parte de IoT, con las reflexiones del impacto en FW. Entonces, ya les decía un poco la metodología. Por supuesto, también en los modelos, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre cuál sería el impacto de desplegar un sistema IoT en una ciudad. Hacemos un sistema en el caso del COVID, para hacer la gestión de multitudes, crowd management. Entonces, ¿cómo se iban a comportar las personas que empezaban a adoptar esa tecnología y cómo se iban a mover en la ciudad de Guadalajara? ¿Y qué impactos iba a tener eso con
comportamiento de epidemias. Y luego tú puedes moverla en el app, pones un celular, son tales características, le metes como la parte de comunicaciones. ¿Sí? Y modelamos, nos hemos enfocado a casos de estudio. Es una región ahí, la zona de Guadalajara, que tiene retos muy importantes de inseguridad y los servicios también que son limitados. Entonces, la pandemia, por ejemplo, aquí se le llevó diferente a zonas donde pues, estaban mejor conectadas, con mayor infraestructura, ¿sí? Personas que podían trabajar en casa, personas que tenían que salir de casa para poder muy adversas ese tipo de situaciones. Entonces, hemos hecho así distintos modelos. Aquí solo rápidamente voy a mostrar algo de ello, de ese tipo de fenómenos. Esto fue por el COVID-19. Pero una de las áreas en las que hemos trabajado de manera importante, pues el trabajo ha sido con el MIT, obviamente, en colaboración con el MIT y otras instituciones que ya mencioné, incluyendo la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, CCS. Ok, vamos a la parte IoT y cerrar con esto de FLV. ¿Cuál es el impacto que tiene cuando desarrollamos una tecnología y era, en este caso, un elemento tecnológico que tenía que ver con los sistemas de energía, los sistemas de agua y los sistemas de alimentación? Rápidamente les voy a explicar. Bueno, estamos en el área IoT aplicando la ciencia de la ciudad para entender qué es lo que pasa cuando hacemos el desarrollo de un sistema en el área de agricultura, ¿sí? Para producir alimentos en entornos urbanos. Entonces, estamos hablando de agricultura urbana y agricultura controlada. ¿Sí? Pues de nuevo, uno de los subdominios del IoT pues es el área de ciudad, y dentro de la ciudad todavía podemos estar desarrollando sistemas, ¿verdad?, para hacer esa tecnificación de la ciudad. Y eso incluye el área de agricultura. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar sistemas aeropónicos e hidropónicos para que las personas pudieran desarrollar sus propios alimentos en casa. ¿Sí? Este tipo de sistemas y la parte de tecnificación, pues podríamos tener, por ejemplo, en parques, ¿no?, en azoteas, empezar a desarrollar, a producir alimentos, ¿no?, a hacer algo de agricultura, y en lugares cerrados, incorporar este tipo de sistemas. Este es un sistema IoT, o sea, estaba conectado a un sistema en la nube, había sensores, había actuadores, era un sistema ciberfísico. ¿Sí? Obviamente este sistema, como estamos aquí produciendo alimentos, hicimos varios experimentos con lechuga, etcétera. Pues eso tiene consumo energético, eso tiene consumo de agua, ¿sí? Que al final lo que sale de aquí son alimentos. Bueno, ¿qué implicaciones tiene para los sistemas de agua, para los sistemas de energía y para los sistemas de alimentos? Dicen, bueno, pues ahí siempre está, teníamos, y además empezamos a explorar, ¿qué tal si hacemos, con todo lo que tenemos ahí en las bodegas, material que pensarías que no sirve ya, de desecho? Y entonces fuimos por estos anaqueles. Y vamos a empezar a desarrollar este tipo de sistemas con puro material reciclado, ¿no? Para reducir el costo, pensando y teniendo como objetivo algo que no costara más de $1,000. No lo logramos, pasamos de los $1,000 con todo el reciclaje, pero sí reestructurarlos bastante económico. Pues, ¿cuántas cosas desechamos? No reutilizamos, inclusive para poder, fíjense, desarrollar nuestros propios alimentos. Bueno, eso suena bastante bien, porque ya no produce los alimentos a cielo abierto, no se evapora el agua, no tienes que transportar los alimentos desde el campo hasta las ciudades, ya no es un problema de logística,
En Guadalajara, cuando entran los trailers en el periférico, en la zona urbana, es muy complejo lo que ocurre con el tráfico diario, ¿no? Pues también, además de transportar a las personas, hay que transportar los bienes que consumimos, y eso incluye los alimentos. Entonces es algo muy complejo, ¿sí? Pero entonces la pregunta que surgió es, pues suena bastante bien, pero ¿qué pasaría si realmente todos en una ciudad empezamos a producir los alimentos con este tipo de sistemas? ¿Cuál va a ser la implicación hacia los sistemas de energía? ¿Cuál va a ser esa carga? Si ya vimos con la pandemia, nos fuimos a hacer teletrabajo, empezamos a estudiar desde casa y eso pues, fue un reto para la Comisión Federal, ¿no? De manera particular en ciertas zonas. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría en las distintas ciudades de nuestro país? Y bueno, si efectivamente producimos el alimento, la pregunta es, ¿lo vamos a consumir todo ese alimento? ¿O cómo podemos incorporar esa producción hacia las cadenas de suministro de alimento de la ciudad? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto en el agua? ¿Qué tal en Monterrey, Nuevo León, o Huila, donde el agua realmente es, y otros estados del país, ¿no? Donde escasea de manera importante esa agua, ¿no? Y entonces ya no es para las actividades que hacemos en la ciudad, sino también para producir los alimentos. Si no teníamos, o sea, hubo recortes muy importantes el año pasado, en los últimos años en Nuevo León. Pues imagínense si empezamos a hacer esto también, cuáles son esas implicaciones y cuáles son esos vínculos, ¿no? Estos fueron otros sistemas también que se hicieron allá en colaboración en el Media Lab. ¿Sí? Este fue uno que instalamos ahí en Guadalajara. Ya es este tipo de invernaderos para interiores son invernaderos que puedes escalar, ¿sí? Y puedes hacer, se llama agronomía vertical. Entonces hay sensores, hay actuadores, hay elementos computacionales, o hay electrónica y hay algoritmia detrás de todo eso. Y son sistemas conectados, están en la nube y todo, ¿no? De nuevo, ¿qué implicaciones tendría si empezamos a desplegar esto de manera masiva, ¿no? Diseñamos la arquitectura de estos sistemas, pero siempre que hacíamos eso, incluyendo la de comunicaciones, sí nos preguntábamos, ¿qué pasaría si efectivamente todo el mundo adoptamos esto? O sea, ¿va a haber el agua suficiente para hacer esa agronomía al interior de las ciudades o no? Y luego esto genera también desecho. O sea, ¿qué pasa si todo el mundo también en casa, adicional a lo que ya ocurre en casa, empezamos a generar desechos de este tipo? ¿Qué implicaciones hay para el medio ambiente? Son preguntas que no podemos responder. Sin embargo, son esas respuestas elementos muy relevantes para hacer el diseño de este tipo de sistemas. Sobre todo si efectivamente se desplegaran de manera masiva, ¿no? Entonces, esta forma tradicional de hacer la ingeniería, este es el modelo de cascada que propuso Royce en el 70, pues no nos sirve para entender y hacer el análisis cuando tenemos todas estas complejidades donde vamos a desplegar la tecnología. ¿Sí? Entonces, este es el modelo de espiral, ¿no?, que hizo Boeing para hacer el desarrollo de sistemas de software, que usamos también para los sistemas embebidos, etc. Esta es la ingeniería de requerimientos. Tampoco podemos aplicarlo porque nuestros sistemas no están aislados. ¿Sí? Va a haber implicaciones hacia otro tipo de sistemas y en los procesos donde va a estar inmersa la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues bueno, hacer un modelo basado en agentes para ver cuál es el impacto que va a tener este tipo de tecnología cuando la despleguemos y de manera masiva. ¿Sí? Entonces, estos son algunos modelos. Empezamos a analizar cuál es la cuestión de suministro, cadenas de suministro, porque son sistemas para producir alimentos, ¿no? Es como impactar en las cadenas de suministro. Generamos estos modelos de agentes. Estos son los principales agentes que están en el modelo computacional. Algunos de los atributos de estos modelos, ¿sí? Y estas son algunas de las simulaciones que estamos produciendo en uno de los trabajos de tesis de maestría.
ahí en el grupo que está trabajando específicamente. Y la verdad es que apenas estamos empezando, fue un reto muy importante de entender toda esta teoría del nexo sistémico de alimentos, de los vínculos, las implicaciones que hay y cómo esos elementos tecnológicos pueden llegar a tener o no impacto donde se despliegan. Este es el municipio de La Arenal, ahí en Guadalajara. Entonces, por cuestiones de escalamiento de la simulación, también aquí ya habíamos hecho modelos epidemiológicos para el COVID-19. Aquí fue donde hacíamos el despliegue de esos sistemas de producción de alimentos. Y lo primero reto que nos topamos es, bueno, ¿y quién va a usar? ¿Cuáles agentes o qué personas de la población son a los que les vamos a asignar que sí van a utilizar efectivamente esos sistemas? Entonces, nos tuvimos que ir a la literatura y encontrar algún modelo, o generar un modelo de a ver cómo se va a adoptar la tecnología también, ¿no? ¿De qué manera se adopta o no una tecnología en el caso pues, de un sistema IoT? ¿Sí? Bueno, pues aquí hay algunos indicadores de la toma de decisión de los agentes, si adopta o no la tecnología y los consumos, el desecho que se está produciendo cuando introduces y despliegas de manera masiva en un municipio como La Arenal, allá en Jalisco. ¿Sí? Entonces, con esto quisiera yo concluir. Me extendí un poco de tiempo, me disculpo por ello, pero no es la intención de la plática el presentar así datos duros, técnicos, fórmulas, ecuaciones, porque detrás de todo esto, pues, obviamente, no podríamos hacer eso, esto sin eso, sin todo ese estudio formal, sino la intención de la plática es una plática, es una provocación, digamos, hacia la reflexión sobre todo quienes estamos en las ciencias de ingeniería y pensemos si lo que estamos desarrollando, las implicaciones que tienen o no esos sistemas tecnológicos, porque no van aislados, van conectados. Y si van a estar en un sistema de alimentación, de energía, de agua, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Hay que hacernos ese tipo de preguntas. El hacer la ingeniería tradicional, donde, pues bueno, aquí está mi iPhone y qué me importa el desecho que se va a producir con las baterías. No, hay que considerar todo esto, hay que evaluar todo eso, ¿no? Entonces esto, pues sí es un reto, es un cuestionamiento y es una crítica, autocrítica, ¿no? A nuestra área, a nuestra disciplina, para pensar en esos procesos tradicionales con los que hacemos de ingeniería. Y pues, pensar que eso que vamos a desplegar, pues está conectado, está inmerso y puede tener implicaciones. Y eso también hay que estudiar. ¿Sí? Con eso cierro mi plática. Muchas gracias por su atención y cualquier nuevo comentario estoy a sus órdenes.